En segunda de Crónicas 5:14, no pudieron permanecer de pie por causa de la nube de gloria que cubrió la habitación. Hoy, Señor, nosotros, al igual que Moisés, te decimos, muéstranos tu gloria. Anhelamos verte cara a cara y ser cambiados por ti. En un mismo sentir, hoy estamos aquí. Tu presencia hoy buscamos. En un mismo sentir, hoy estamos aquí y tu gloria anhelamos. En el día fue una nube, por las noches será fuego, mas ahora en nuestros corazones derramas tu poder. Deja que tu gloria caiga, deja que tu gloria caiga sobre mí, hoy aquí. Hola, muy buenos días, mis queridos redescuchas. Bienvenidos a su programa Victoria en el Desierto. Les habla su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega, con un tema que estoy seguro será de muchísima bendición para muchos de ustedes. Es el tema que he estado dando en semanas anteriores, que se titula En busca de la verdadera salvación de mi alma. Esta es la parte número 7. En busca de la verdadera salvación de mi alma, parte número 7. Les recuerdo que este tema va a estar grabado también en YouTube. Y en Facebook también, en mi Facebook. Así que vamos a empezar con este tema, En busca de la verdadera salvación de mi alma, parte número 7. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 42, que nos dice: Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Si yo le preguntara a muchas personas, oigan, ¿aman ustedes a Dios? Todos me van a decir, sí, lo amamos, gloria a Dios, aleluya. Bueno, para todas estas personas que dan este tipo de respuesta, sí, Jesucristo mismo les está diciendo en el Evangelio de Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si acaso es cierto que ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos, obedezcan todo lo que yo les estoy ordenando. Y les he estado hablando acerca de los 7 espíritus inmundos más comunes a vencer. Ya les comenté el primero, el espíritu de desorden sexual. El segundo, el espíritu de enfermedad, que traté el martes y jueves pasado. Y ahora el tercer espíritu inmundo más común a vencer, con el poderoso nombre de Jesucristo, que les voy a comentar en esta mañana, es el espíritu de los vicios o adicciones, costumbres o hábitos. Este tercer espíritu inmundo más común a vencer es en el poderoso nombre de Jesucristo, es el espíritu del vicio. Si yo les hago a ustedes una pregunta y les pregunto a ustedes, ¿qué entiende usted por una persona viciosa? ¿Qué entiende usted por vicio, por una persona viciosa? La mayoría seguramente me va a decir, no, pues es aquella persona que es adicto al tabaco, al alcohol, a la droga, a los solventes. Esa es una persona viciosa. Y sí, es una persona viciosa y está perjudicando gravemente su cuerpo con esos vicios. Pero hay unos vicios todavía peores. Todavía peores. Usted va a decir, ¿cómo? ¿Todavía peores? Sí, todavía peores. Aquellos vicios que matan no el cuerpo, pero sí el alma de usted. El alma de usted. Esos son los peores vicios. Si es grave ver a una persona viciosa con drogas, alcohol, tabaco y solventes, pues todavía es aún más grave aquella persona viciosa de mentir, viciosa de tener enemistades con cualquier persona,
viciosa de falta de perdón, viciosa de gritos, viciosa de malas palabras, viciosa de fornicación, viciosa de adulterio, viciosa de deshonestidad. Y este tipo de personas son muy común verlos en muchas iglesias. Hay una gran cantidad de personas, aún en el pueblo cristiano, infinidad de personas que están atadas por los vicios. Pues si yo le pregunto a usted, ¿qué entiende por vicio? Pues seguramente se va a ir con esa finta que le acabo de mencionar. Entonces, hay personas que se dicen cristianos y tienen todos estos vicios. Por eso el mismo Jesucristo les dice en el Evangelio de Juan 8:44, ojo, lo dice Jesucristo, no lo estoy diciendo yo, Adrián Valdés. Lo está diciendo Jesucristo en el Evangelio de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ups. Si usted se identificó con uno de estos vicios, Jesucristo mismo le está diciendo a usted, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Usted va a decir, ¿pero por qué? Si yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Termina diciendo Jesucristo mismo en este pasaje, porque los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Qué fuerte esta palabra por boca del mismo Jesucristo, porque Jesucristo mismo dice que los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Y todo lo que el diablo provee, y todos sus deseos se convierte en vicio. No conozco un padre de familia que le diga a sus hijos, hijo, drógate, fuma marihuana. No conozco a un padre que le diga eso a sus hijos. Pero ¿qué tal si el padre, el diablo, le dice a uno de sus hijos, oye, aquí está una cerveza bien helada, ¿no se te antoja? Muchos dicen, bueno, pues venga para acá. El diablo promueve alcohol, tabaco, droga, sexo ilícito, mentira, todo ese tipo de vicios los promueve y muchos cristianos se enganchan con ese tipo de recursos de su padre, el diablo. Por eso el mismo Jesucristo está diciendo, el mismo Señor Jesucristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque los deseos de su padre el diablo queréis hacer. Porque los recursos, si Satanás viene con un recurso muy exclusivo de Satanás, muchos, aún llamándose cristianos, se enganchan con ese tipo de recursos de Satanás. Enojo, malas palabras, indiferencias, pleitos entre esposos, en la familia. Es muy común ver a este tipo de hijos del diablo que se dicen ser hijos de Jesucristo, cuando en verdad sus frutos son otra cosa muy diferente. Por eso Jesucristo mismo dice, por los frutos los vas a conocer. No porque dice que es cristiano, ni mucho menos porque va a la iglesia. No. Esas no son señales de un cristiano. Las señales de un verdadero cristiano es que vive y obedece todo lo que Jesucristo ordena en su palabra. ¿Lo podrá usted entender? Porque el vicio es lo mismo que una atadura. El fornicario sigue fornicando, el adúltero sigue adulterando, el ladrón sigue robando, el resentido sigue enojado y el triste termina en depresión. Y también cuando usted cae en un vicio y le obedece, ya sea al alcohol, al tabaco, a las drogas, en juegos de azar, en el vicio del coito ilícito. Si usted hace todo esto, usted es un hijo del diablo, créame. Porque así lo dice Jesucristo. Y así no puede ser usted hijo de Dios mientras usted esté atado, amarrado a un vicio que le domina a usted. Usted podrá decir que es cristiano, o que es católico, o que usted es mesiánico, bautista, mormón, adventista, etc. Pero Jesucristo dice otra cosa. Jesucristo dice que usted, si tiene el vicio de consumir recursos exclusivos de Satanás, Jesucristo dice que usted es un hijo del diablo. Así viva usted metido en la iglesia. Así viva metido en la iglesia. Si usted consume recursos muy exclusivos de Satanás, como el pleito en las familias, que es muy típico, eso es producto de un hijo del diablo solamente.
Jesucristo es el que juzga fuertemente de esta manera, el que consume recursos del diablo. Pues ¿cómo puede decir una persona que tiene el vicio de mentir o que tiene el vicio de enojarse por todo? O que tiene el vicio de decir malas palabras, o que tiene el vicio de adulterar o de fornicar, o que vive con la persona ajena. ¿Cómo puede decir todas estas personas que murmuran o que critican? ¿Cómo pueden decir que son hijos de Dios? ¿Cómo? Estarían mintiendo. Y la mentira tampoco es de Dios. Estos, aunque hayan confesado y aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero son adictos a todo recurso del diablo. No son hijos de Dios, sino solamente creación de Dios. Pues se es hijo de Dios cuando usted nace en el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Y quizá usted se pregunte, ¿y cuándo usted sabrá que ha nacido en el Espíritu Santo? La respuesta es cuando usted deja de hacer las obras del diablo. Cuando usted acepta a Jesucristo y decide seguir a Jesucristo, y por amor a Jesucristo, usted decide obedecer a Jesucristo. Se aleja usted por completo de todas las obras del diablo. Y quizá usted se vuelva a preguntar, ¿cuáles son las obras del diablo? Respuesta, los vicios. Por eso, el mismo Señor Jesucristo dice, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Pues una persona que tiene el Espíritu Santo se caracteriza por los frutos sin faltar ninguno de ellos. Así como dice que la palabra de Dios, que aquel que falta a uno de los preceptos de la palabra de Dios es culpable de todos. Así lo mismo, aquella persona que tiene todos los frutos del Espíritu Santo se caracteriza por ser de Dios. Pero si de esos 9 frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, son 9. Si le falta uno, no tiene ninguno. Así de sencillo. Si le falta uno de estos 9 frutos del Espíritu Santo que le acabo de mencionar, si le falta uno, no tiene ninguno. Entiéndalo bien. Tenemos que dejar de autoengañarnos. Porque muchos cristianos viven autoengañados. Tengo 8 frutos del Espíritu Santo. 1, bueno, ay Dios, le estoy pidiendo que me ayude. ¿Sabe una cosa? No tiene ningún fruto del Espíritu Santo. Es igual como el motor de 9 bujías. Desconecte usted una de las bujías de ese motor y empieza el motor a temblar. Conecte esa 9ª bujía y verá como el motor otra vez parejito y silencioso. Y funcionando perfectamente. Así somos igualmente nosotros. Así entienda bien esto, mi querido escucha, y que nunca se le olvide. Una persona que cree en Dios es muy diferente al que es hijo de Dios. Una persona que cree en Dios es muy diferente al que es hijo de Dios. Pues una persona creyente es muy diferente a aquel que es convertido en Cristo. Pues usted podrá ser creyente, pero quizá no se ha convertido de corazón. Y el carácter y la personalidad de Jesucristo en usted, en forma continua, ojo, subrayo esta palabra, en forma continua, el carácter y la personalidad de Jesucristo en usted cada segundo de su vida será la señal que usted es un convertido de corazón. En cambio, un creyente es aquel que dice, peco, pero voy a la iglesia y me arrepiento. Y vuelvo a pecar, voy a la iglesia y me arrepiento. Es muy típico de la costumbre que muchos se quedaron cuando fueron enseñados por la iglesia tradicional, cuando un tiempo pertenecieron. Muchos pertenecimos a esa iglesia tradicional y esa fue la costumbre que se nos había quedado de esa iglesia tradicional. Peco, voy a la iglesia y me arrepiento. Peco, voy a la iglesia y me arrepiento. Pero que no se me aparezca aquella persona que me hizo daño porque no sabe cómo le va. Y con el pensamiento ahí se lo está usted cocinando también. Pues la característica del creyente son los altibajos en su vida espiritual. En cambio, el convertido de corazón tiene cuidado de no decepcionar a Dios. Tiene cuidado de cómo agradar a Dios. Tiene cuidado de cómo obedecer al pie de la letra todo lo que Jesucristo manda. Pues una persona, aunque haya aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, no podrá ser convertido de corazón si no se arrepiente de corazón de todos sus pecados, de todas sus maldades y se haya ido a poner a cuenta con todas las personas a quien tiene algo que ver con ellos.
Ponerse a cuentas, Mateo 5:21. No vaya usted con Dios, vaya usted con su prójimo, que dice Dios. Vaya primero con él y luego después bien conmigo. Ve con ese prójimo a quien tú dañaste, ofendiste o trae algo contra ti o lo ofendiste. ¿Sabes qué? Ponte de acuerdo con él. Eso es lo que ordena Dios. Y luego ven. Mateo 5:21 así lo dice. Pues en las iglesias hay mucha gente que todavía tienen áreas que le pertenecen a Satanás. Y Satanás todavía reina en esas áreas. Pues donde está la mentira, engaño, ahí está Satanás. Donde está el avaro, ese avaro que no quiere diezmar o ofrendar o que saca un pretexto, ahí está Satanás con esa persona. Donde está el rico, ese que desobedece la orden de Jesucristo, que Jesucristo le dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí está Satanás con ese rico, avaro, tacaño. ¿Por qué? Porque las bendiciones, las riquezas, las otorga Dios para que usted promueva el evangelio. Las riquezas las otorga Dios para que el evangelio sea extendido a todas partes, a todo el mundo. Yo por este micrófono he pedido apoyo para que el evangelio siga a través de ese programa de radio. ¿Sabe qué? Una o dos personas son los únicos que me apoyan con lo que pueden. Es increíble. Tanta avaricia en el pueblo cristiano. Mucha mentira, mucho engaño. Jesucristo les dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No conozco un rico, hasta la fecha no conozco un rico que obedezca esta orden de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un hijo del diablo. Así lo dice el mismo Jesucristo. Los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Pero bueno, voy a continuar el próximo jueves. Ahí póngale un dedito al renglón. No he terminado con este tema de los vicios. Lo voy a continuar el próximo jueves. Así que, mi querido redescucha, la palabra de Dios es tajante. No es de si la quiero obedecer o no. Es tajante. Es para que usted la obedezca. Y lo dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. Yo solamente soy el portavoz de lo que dice la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que muchos, aun cristianos, han decidido ignorar. Vamos a orar. Santísimo Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, te ruego, Señor, que tú bendigas a todos y a cada uno de mis redescuchas, que tú los bendigas con paz, que tú los hagas recapacitar, Señor, de que tu palabra es inquebrantable. No es de que si la quieren obedecer o no. Pon en su corazón el deseo de obedecer todo lo que tu Hijo Jesucristo ordena. Te lo ruego, te lo suplico en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo por todos y cada uno de mis radioescuchas y que tú los bendigas con la presencia de tus santos ángeles acampando alrededor de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo ruego. Amén.